la semana estuve reflexionando acerca de lo que pasó el domingo anterior. Y estaba tan agradecido con Dios por la oportunidad que Él me había dado. Él me dio la oportunidad el domingo pasado de abrazar 5 veces y darle la mano 5 veces a una persona que hacía 6 meses no lo hubiera hecho. Armando. Hace 6 meses ese muchacho estaba en las calles, maloliente, indeseable de uno acercarse, en una situación de indigencia, y aquí estaba el domingo. Alguien nos facilitó eso. Las 5 veces que le di la mano a una media mano, porque la media mano se había quedado en el accidente de tren. Alguien nos facilita para acercarnos a ese Jesús que se manifiesta en el necesitado. Hace 6 meses no hubiera nunca podido acercarme a Martín. En esa cueva, cerca del lugar donde yo laboro y doy clases, y paso casi a diario. Después de 4 años de no bañarse, seguramente no me hubiera animado a acercarme a esa cueva. Pero alguien nos facilitó las cosas. Yo no sé usted, pero yo estoy tan agradecido con el Señor. Porque esta parábola que ahora vamos a volver a leer, que no es sino una descripción, una pintura del relato del juicio final, es algo que Dios como iglesia nos está permitiendo exponernos cada vez más cerca. Porque hay personas, hay ministerios que nos facilitan el acceso a las niñas del hogar Mi Casa. Esas niñas que, vejadas en el pasado, que maltratadas aún por sus propios progenitores, ahora son honradas porque les pintan las uñas o les maquillan su cara. Y muchas de ustedes, mujeres, han tenido esa experiencia. Alguien nos está facilitando eso. O aquellos que visitan a los internos en los centros de rehabilitación cada semana o eventualmente, según sea tu experiencia, exponerte a esa persona que ya ha sido abandonada prácticamente por su familia debido a los múltiples tratamientos infructuosos, debido incluso a los robos en la propia casa a causa de lo que produce, de la ansiedad que produce la droga. O qué decirle de aquellos que nos facilitan el acceder al centro de reclusión de menores, entre los cuales hay chicos adolescentes que ya han cometido homicidio y secuestros y por eso están recluidos. Y que nos facilitan el poder decirles y mirarlos a los ojos y decirles que Dios les ama, que Jesús murió por ellos y que hay una segunda oportunidad siempre en Él. Alguien nos está facilitando todo eso. Yo no sé usted, pero yo estoy muy agradecido con el Señor de ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo en la historia de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Se necesita mucho más que buenas intenciones para hacer eso. Se necesita mucho más que la trillada frase de que es que a mí me nace, a mí me gusta servir a la gente. Eso no es cierto. A ninguno de nosotros nos nace ni nos gusta servir a los demás en nuestra propia carne, en nuestra propia humanidad. Somos egoístas, nos amamos demasiado a nosotros mismos. Vivimos en un mundo cada vez más hiperindividualista. La mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos para ser vistos, las hacemos para apantallar a los demás o las hacemos para sentirnos bien de la miseria que sentimos cada vez que nos acostamos cuando la almohada nos habla. A no ser
que el Espíritu Santo en esta mañana nos ayude a entender más razones para hacer lo que hacemos. Seremos, como dice el texto, metal que resuena, címbalo que hace ruido y nada más. Hoy el Espíritu Santo nos quiere dar más razones y son razones de peso. Y vamos a considerar el mismo pasaje que vimos el domingo pasado, pero ahora me voy a permitir leerlo de la traducción en lenguaje actual. Y todos los textos que voy a leer, que van a ser muchos, van a aparecer aquí atrás. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso. Creo que está en la otra versión, lo voy a leer de aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él los separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo, enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Amén. Necesitamos razones de más peso que las que creemos tener. La primera de ellas es que Dios defiende la causa del más débil. Por eso necesitamos ayudar al más necesitado. Por eso necesitamos identificar a nuestro alrededor esas oportunidades. Deuteronomio 24, 14 y 15. Si le dan trabajo a una persona pobre, al terminar el día, páguenle lo que sea justo. La gente pobre, sea israelita o extranjera, trabaja para poder comer. Así que necesita ese dinero. Sigan estas instrucciones, pues si no lo hacen, esa gente se quejará ante Dios y Él los castigará a ustedes. En estos versículos, en el Pentateuco, está la base de las leyes laborales de todos los países occidentales. La ética de la relación laboral emana de estos principios. Dios,
que vive en su santo templo, cuida a los huérfanos y defiende a las viudas. Les da hogar a los desamparados y libertad a los presos. Pero a los que no lo obedecen les da tierras que nada producen. Salmo 68, 5 y 6. E Isaías capítulo 1, verso 15 al 17 dice: ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado. Traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Por alguna razón que escapa a nuestra comprensión, el juez, el creador del universo, el que tiene la autoridad para juzgar las almas, se convierte también en el abogado. Se baja del estrado de magistrado y se convierte en el abogado del indefenso, en el abogado del desamparado, en el abogado y en el defensor del insignificante. Aquí aparecen una y otra vez el extranjero, la viuda y el huérfano. El extranjero que no tiene derechos ni tiene dónde reposar. Lo vimos con los migrantes hace 5 años, los migrantes especialmente haitianos. La viuda que no tiene cobertura no es la viuda moderna que tiene una pensión, sino la persona que legítimamente no tiene cobertura. En ese entonces, en la antigüedad así era, si moría su esposo quedaba a merced. Usted se acuerda cuando Jesús en la cruz le dice a María: María, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, refiriéndose al apóstol Juan. La dejó con cobertura porque ella no iba a estar. Así que la primera razón por la cual necesitamos voltear a nuestro alrededor y poder actuar frente a la necesidad es porque Dios es el abogado, el defensor de los más débiles. Yo prefiero ser el ayudante del abogado defensor que situarme en la silla del magistrado, ostentando decir quién merece, quién no merece. Levantando el dedo y diciendo: a este le pasó esto por tal cosa, a este le pasó aquello por tal cosa. Por algo está así. Cuando vamos al Cerezo, a través de los diferentes grupos, los hermanos se paran frente a una o al lado de una persona que puede tener quizá un cuarto de siglo en el Cerezo y puede incluso tener una sentencia de cadena perpetua. Pero en ese momento es un alma que Dios ama y que estamos ahí para decirle: Dios pensó en ti, no estoy para juzgarte, no estoy ni siquiera para saber lo que te trajo a ti, estoy aquí porque Dios te ama. En segundo lugar, la segunda razón por la que tenemos que ayudar a los más necesitados y a los más débiles es porque hacemos justicia mostrando misericordia. Hacemos justicia mostrando misericordia. Muchos de nosotros pensamos que hacemos justicia poniendo a la gente en su lugar y diciéndole hasta de qué se van a morir. Muchos de nosotros pensamos que hacemos justicia cuando tomamos actitudes que según el Evangelio no distan de ser homicidas. Por ejemplo, cuando decimos:
esta persona está bien, ya la perdoné, pero para mí ya no existe. Eso se llama homicidio. Cuando tú quitas a una persona de tu vida y la matas con la indiferencia, es pecado de homicidio. Lo dicen los evangelios. Así que no necesitamos tener un homicidio físico para hacernos objeto de ese pecado. Fíjese lo que dice Salmos 82, verso 1 al 4. Dios preside el tribunal del cielo y dicta su sentencia contra los dioses allí reunidos. ¿Hasta cuándo seguirán ustedes siendo injustos en sus juicios y defendiendo a los malvados? Defendiendo a los huérfanos y a los defiendan a los huérfanos y a los indefensos. Háganle justicia a los pobres y a los necesitados. Libren del poder de los malvados a los pobres e indefensos. Jeremías 22:3. Él les ordena hacer el bien, proteger a los que son maltratados, cuidar al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no matar al inocente. Aquí aparece también el tema del aborto. Miqueas capítulo 6, verso 8. Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que Él espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles, que lo adoren como su único Dios. ¿Cómo nosotros hacemos justicia? Mostrando misericordia. Nunca vamos a errarle si mostramos misericordia. Porque si nosotros nos sentamos en la silla del magistrado y evaluamos a ver si alguien en necesidad merece o no merece, si ostentamos sentarnos en la silla del que juzga y queremos averiguar como la policía o como el servicio secreto por qué la persona llegó donde está y quizás sea una buena lección que siga viviendo así toda su vida, podemos cometer el error de juzgar mal. Y siempre vamos a cometer el error al juzgar, porque no juzgamos con la misma vara que nos juzgamos a nosotros. Generalmente, por no decir siempre, somos muy duros con los demás y muy blandos con nosotros. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen a nadie, porque con la misma vara que juzguen van a ser juzgados. Con la misma medida que midan van a ser medidos. ¿A cuántos nos pasó alguna vez que tomamos la actitud de jueces frente a algún asunto y luego parece que viene como el karma? No creo en el karma, quédese tranquilo. Yo creo en la justicia de Dios. Pero lo he visto muchas veces. Porque es sencillo, cuando usted apunta con un dedo, hay 3 dedos que le apuntan hacia usted. Así que dice, muy sencillo. ¿Cómo hacemos justicia? Sean justos los unos con los otros, sean bondadosos con los más débiles y adoren a Dios como su único Dios. ¿Cuándo vivimos haciendo juicio sobre la vida de los demás? Cuando no hemos experimentado la misericordia en nuestra propia vida. ¿Qué es misericordia? Misericordia es tratar a los demás como Dios los trata, no por lo que merecen o no merecen, sino mostrando su amor. Misericordia es acordarnos de la miseria. Dios tiene misericordia de nosotros. Y de hecho dice la Escritura que cada día se renuevan sus misericordias. Así que hoy Dios te mira y te da una nueva oportunidad.
y te dice, si no has recibido misericordia, hoy hay misericordia para ti. Hoy puedes ser perdonado de tus pecados. Hoy puedes quedar limpio de tu maldad. Hoy puedes ser una nueva persona. Tu pasado no tiene el poder para definirte. Y ahora que quedas limpio y perdonado y libre de esa maldad que te persigue, ahora tú tienes que hacer misericordia con otros. Tienes que perdonar a los que te ofenden. Tienes que tratar con bondad incluso a tus enemigos. Eso es misericordia. Tratar a los demás conforme como Dios nos ha tratado a nosotros. ¿Y qué creen? ¿Cómo ha sido Dios con nosotros? ¿Ha sido bueno o no? ¿Cuántas miserias teníamos en nuestra vida? A ver, levante la mano. ¿Cuántas aún permanecen y el de al lado no se dio cuenta? No las diga. Dios las sabe, pero Dios ha tenido misericordia de usted. Nada nos da derecho para no tener misericordia de los demás. En tercer lugar, la tercera razón por la cual tenemos que ayudar a los más necesitados es porque la verdadera devoción a Dios se muestra en nuestro amor al prójimo. Dice el mismo apóstol Juan, ¿cómo puede ser que decimos que amamos a Dios, a quien no vemos, si a la persona que tenemos cerca, que vemos, no somos capaces de ayudar? Y eso no solamente es del Nuevo Testamento, sino que es la ética y la forma como Dios se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Isaías capítulo 58, versos 6 y 7, lo dice así. Pero en realidad no es así, refiriéndose al ayuno. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Usted sabe que el ayuno es la forma, sociológicamente hablando, más espiritual de religiosidad o de religión. Es decir, uno oraba, uno se congrega, es un nivel. Uno ora, pareciera que es otro nivel. Uno ayuna, ya tiene la aureola en la cabeza. ¿Nunca se ha encontrado con alguien que le dice, no, estoy ayunando y orando hace 21 días? Y uno le mira el cinturón, parece que se va a saltar el botón de acá, ¿vieron? Uno hace así, pues me va. Claro, lo que pasa es que ayuna desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Coincide que justo cuando duerme. Si alguien lo apantalla porque ayuna, no le crea, porque la Escritura dice, el que ayune, límpiese la cara y no manifieste que ayune. La religión es una cosa, la religiosidad es otra. La religiosidad es ostentar espiritualidad a costa de un ritual que nosotros practicamos. Y de esa manera creer que ganamos respeto de los demás. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, cuando oren, entren en su habitación y cierren la puerta. Porque los hipócritas son los que oran en voz alta porque quieren ser vistos por los demás. Eso no significa que no podemos orar en voz alta. Significa que no tenemos que ostentar de nuestra espiritualidad. Mire, se la voy a poner más fácil para que lo entienda. Yo sé que aquí no hay, pero he visto por las redes a veces unas parejas que salen en Facebook sonriendo de la mano, así felices, súper felices. Pero uno sabe cómo viven y vuela de todo en la casa. Y uno dice, ¿por qué presumes de lo que careces? No necesitaba subir esa foto. Pero salimos con la mano así. Nuestros mejores 25 años.
Así a veces hacemos con Dios. Presumimos de una espiritualidad que ni siquiera tiene que ver con actos religiosos, porque el profeta mismo lo dice. El ayuno que a mí me agrada, según lo que dice Dios, es que liberen a los presos encadenados. Y les decía en la primera reunión, ¿cuántos abogados cristianos ya renunciaron al hecho de litigar porque creyeron la mentira del diablo de que la abogacía es una profesión que si no se corrompe no funciona? Como tantos empresarios han renunciado a dar empleo porque creyeron a la mentira del diablo de que uno no puede ser honesto con el fisco y a la misma vez dar empleo. Como tantos otros han renunciado a la ética en la profesión porque han creído la mentira del diablo, al cual reprendemos en el nombre de Jesús. Chicos que están acá, que les gusta el derecho, estudien abogacía, prepárense, no solamente para ocupar un cargo en el gobierno, sino también para saber litigar y para sacar a las decenas de cientos de presos que están en el Cerezo, que nadie les ha defendido y que están injustamente presos, y meter a los que andan en la calle. Y si tienes un llamado a ser policía o formar parte de la fuerza de seguridad, atiende ese llamado. Es muy honroso porque dice la Escritura que el policía existe para meter al malo en la cárcel y para cuidar de que la calle esté libre. El diablo nos ha confundido. Santiago capítulo 1, verso 27. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren, y no dejarse vencer por la maldad del mundo. La versión tradicional dice, la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su necesidad. Primera de Juan capítulo 3, verso 16 al 18. Pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. ¿Usted sabía que cuando en nuestra mente, socialmente hablando, pensamos en los ricos, pensamos en la gente que ya no necesita trabajar por el resto de su vida y por las próximas 4 o 5 generaciones? Pero según las estadísticas de los que saben de economía en el mundo, usted sabe que todos los que estamos aquí entramos en el catálogo de ricos. ¿Sí sabía eso? ¿Cuántos de aquí no comen en los últimos 3 días? Levanten la mano. ¿Cuántos de aquí no nos hemos bañado en el último mes? ¿Cuántos se bañaron en los últimos 3 días? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos se bañaron hoy? ¿Cuántos llegaron en carro en algún medio de locomoción? Usted es rico. ¿Cuántos tienen más de una tenis, de un calzado? ¿Cuántos tienen más de una sábana para dormir y pueden cambiarla y no dormir sobre el colchón? Usted es rico. Dígale a la persona que está al lado, usted es rico, usted es rica. Usted sabe que hay partes del mundo donde la gente no tiene que comer por días. Y no hay que ir muy lejos. En este mismo momento, una líder de nuestra iglesia está contactando a los pastores Patricio y Esperanza, ahí en Buenos Aires, porque le va a dar una ofrenda en divisa internacional para que pueda ir y sin perder dinero en el camino pueda llevarla al Congo en el próximo viaje.
porque hay miles de desplazados que apenas se llevaron lo que tenían puesto, porque el M23, que es el ejército revolucionario de los limítrofes del Congo y especialmente la ciudad de Goma, han tomado la ciudad. Somos ricos, así que este texto es para nosotros. La prueba de nuestro amor a Dios es la forma como tratamos a los demás. El amor es acción, no sentimiento. Visibilizamos y al visibilizar nos sensibilizamos. Hay un dicho muy común que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. El domingo pasado todos estábamos sensibilizados aquí. Vimos las imágenes, de repente no era un montaje, era realidad. Martín y Armando estaban aquí. Pero el lunes la sensibilidad se fue apagando. El martes se fue apagando más, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Y hoy volvemos a exponernos a esta realidad. Para poder salir del estadio literalmente de miseria religiosa en la que muchos nos encontramos, en el cual me pongo en primer lugar, necesitamos intencionalmente exponernos a la necesidad del otro. Necesitamos aprovechar, como les decía en el principio, las formas que como iglesia se nos ha facilitado para llegar al hogar de las niñas y las mujeres puedan llevarle, como lo han hecho, un spa y tratarlas con dignidad cuando han sido maltratadas, como les decía, por sus propios incluso progenitores. Necesitamos intencionalmente exponernos a la necesidad. Quiero animarte a que aproveches cada situación. ¿Por qué? Porque tú en tu casa, sin levantar la mirada, mirando Netflix y comiendo palomitas, no vas a experimentar la compasión. La compasión se experimenta cuando tú te expones a una necesidad. En la medida en que tú puedas. No vayas a abrazar a Martín después de 4 años que no se baña. Probablemente no lo vas a poder hacer. Yo no lo hubiera podido hacer. Pero sí puedo ir a ver a un enfermo en el hospital. Sí puedo orar por él hasta donde la fe me da. Sí puedo ir a mostrarle mis condolencias al que está sufriendo por una pérdida. Sí puedo ir a visitar al que necesita de un abrazo, de una sonrisa o sencillamente de una compañía. Y de esta forma el amor empieza a fluir por nuestras vidas. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, nuestro Señor Jesucristo resumió su ministerio que apenas comenzaba en esta declaración que no es sino la repetición de lo que el profeta Isaías había anunciado respecto del Mesías en el capítulo 61. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Quiero pedirle a los músicos que pasen y quiero contarles esta anécdota al final, real. Esta semana, como ustedes saben, cada día oramos en diferentes horarios. Algunos días son a las 7 de la mañana, otros son a las 8 de la mañana. Ese día era a las 7, era un día viernes. Y una hermana de nuestra congregación que había trabajado 38 años en el Poder Judicial, 32 años en el fuero del Estado, 6 años en el fuero federal, nos decía a las 7 de la mañana, estoy muy feliz porque hoy es mi último día de trabajo en los juzgados. Me van a hacer una despedida
Pero estoy más feliz porque ayer fui al albergue de los comedores Mi Esperanza y volví a ver a Armando y volví a ver a Martín. Y ya sé dónde está mi futuro. Junto con mi esposo voy a servir al Señor en esos ámbitos. Hoy no me jubilo, cambio de actividad. La vida del cristiano no la define un puesto laboral. La vida de un cristiano no la define una profesión. La vida de un cristiano no la define un rol que te asigna la vida incluso por un determinado tiempo. Nuestra vida está definida en Cristo. Y en Cristo nosotros no solamente visibilizamos, sino que amamos, servimos y honramos al necesitado. Porque al hacerlo en el necesitado, se lo hacemos a Jesús. Cierre sus ojos por un momento. Quiero hacer 2 breves llamados. El primero de ellos es a usted, a ti, que te identificaste con esa parte del mensaje donde dice que Dios perdona todos nuestros pecados y que se acuerda de nuestras miserias. Eso significa que el Dios del cielo, el creador del universo, el salvador de la humanidad, se ha acordado de cada una de tus miserias, algunas de las cuales nunca le has contado a nadie. Y hoy Él quiere que recibas su abrazo de perdón. Hoy, en vísperas de la Pascua, Él quiere que puedas ver en cada una de sus manos horadadas y su pecho sangrando, su amor a través de esa sangre fluyendo hacia tu vida, diciéndote: te amo. No importa tu pasado, yo tengo el poder de redimirte. Yo te compré con mi sangre. Hoy te regalo la salvación. Hoy te regalo el perdón. Solamente tienes que creerlo y recibirlo.